A partir de ahora, esta es tu nueva casa. Lamentablemente, no necesitamos a alguien que esté enfermo. Eso fue lo que me dijeron de repente. Y antes de darme cuenta, me llevaron en coche a la casa de mi tía. Fue entonces cuando me enteré de que mi padre decidió que no pagaría mis gastos médicos porque quería usar ese dinero para el viaje de estudios de mi hermana. Estaba en shock y no pude decir nada, pero mi tía me recibió con los brazos abiertos. Me dijo, María, ¿no te gustaría ser mi hija? Y desde ese día, comencé una nueva vida como su hija y la de mi tío. Ahora han pasado 12 años. Mi nombre es María y tengo 2 juegos de padres. A unos no los quiero, pero a los otros los respeto y amo. Quizás te preguntes por qué tengo 2 juegos de padres. Es porque mi enfermedad creó problemas en mi familia. Desde que era pequeña, he tenido convulsiones que nadie podía explicar y necesitaba cuidados constantes. La medicina ayudaba un poco, pero el estrés y el cansancio empeoraban las convulsiones. Así que mis padres siempre me decían que no hiciera ninguna actividad física en la escuela. Me quedaba al margen durante las clases de educación física y no podía jugar con mis amigos como los demás. Por otro lado, mi hermana menor, Evelyn, que es 5 años más joven que yo, estaba llena de energía y talento. Nuestros padres tenían muchas expectativas puestas en ella, especialmente en el fútbol. Se unió a un conocido club de fútbol en la escuela primaria y sus habilidades crecieron rápidamente. Más tarde, se unió a un club deportivo famoso y siempre fue una de las mejores jugadoras, incluso liderando al equipo durante los entrenamientos y los partidos. Verla me hacía sentir orgullosa, pero también un poco celosa. Durante ese tiempo, mis padres comenzaron a tratar a Evelyn y a mí de manera muy diferente. Evelyn recibía comidas caseras y saludables, pero yo generalmente comía cosas sencillas como pan y sopa instantánea. A veces, incluso comía lo que ella dejaba. Ella vestía ropa bonita y a la moda, mientras que a mí me daban ropa usada. Para cumpleaños, Navidad y logros escolares, Evelyn era celebrada, pero a menudo me pasaban por alto. Este trato injusto se convirtió en parte de mi vida diaria. Mi dulce hermana, siempre feliz, me preguntaba, hermana, ¿no quieres jugar fútbol conmigo? Sostenía la pelota, con sus ojos brillando, pero yo siempre tenía que decir, lo siento, no puedo hacer ejercicio intenso. Respondía con desgana. Evelyn miraba al cielo pensando, y luego de repente sonreía y decía, al menos podemos pasar la pelota, ¿verdad? Me ofrecía el balón. Pensé que podría manejar simplemente pasar la pelota, pero mis padres no estaban de acuerdo. Especialmente mi mamá, que era muy estricta. Justo cuando estaba a punto de tomar la pelota, me empujó la mano y gritó, María, nunca sabes cuándo podrías tener una convulsión, así que no hagas nada. Evelyn se quedó congelada, sorprendida por los gritos. La pelota cayó al suelo y rodó lentamente. Mi mamá la recogió, sonrió a Evelyn y le dijo, Evelyn, vamos a practicar pasar juntas. Me miró de reojo antes de alejarse con Evelyn, hablándole con cariño. Después de que se fueron, me sentí muy triste y frustrada, y lloré sola. Hay un evento que no puedo olvidar. Sucedió cuando estaba en mi primer año de secundaria y Evelyn estaba en tercero de primaria. Era un día de primavera y no me sentía bien, así que me quedé en la cama. Mis padres se fueron a asistir a un partido importante de fútbol de Evelyn, dejándome sola en casa. Sabía que cuando no me sentía bien, era más probable que tuviera una convulsión. Y estar sola me ponía ansiosa. El estrés fue aumentando, y al mediodía, tuve una convulsión severa. Al darme cuenta del peligro, llamé a una ambulancia. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Una enfermera vino a revisarme y sonrió, diciendo, «Estás en un hospital, ¿entiendes?» Asentí, mirando alrededor del cuarto. Pero mi familia no estaba allí. Pregunté, ¿ha venido mi familia a visitarme? La enfermera respondió, «Tu familia está programada para venir mañana por la mañana. Esta noche estarás sola».
Esto confirmó que mis padres y mi hermana no habían regresado aún del viaje de fútbol. Pensé para mí misma, incluso después de ser llevada en ambulancia, a nadie le preocupa. Es como si ni siquiera fuera parte de la familia, solo una carga. Las lágrimas llenaron mis ojos y me cubrí la cabeza con una manta, llorando en silencio. Después de ese incidente, mis padres, enfrentando críticas de los vecinos, comenzaron a dejarme en la casa de mi tía con más frecuencia. Mi tía es la hermana de mi papá. Ella y mi tío trabajan en una empresa de desarrollo de videojuegos. Y como no tuvieron hijos, siempre disfrutaron tenerme en casa. Es divertido tener a María cerca. Se siente como si tuviéramos a nuestra propia hija. Mi tía solía decir que a ambos les encantaban los juegos y a menudo me enseñaban sobre sus favoritos. Siempre esperaba con ansias visitarlos. Uno de los juegos que hicieron juntos estaba ambientado en un mundo de fantasía, y era tan divertido que podía jugarlo por horas en su casa. Comía las mismas comidas deliciosas que ellos. Mi tía era una cocinera increíble, y a menudo pedía una segunda porción. Ella también decía, siempre quise elegir ropa para niños, y felizmente escogía ropa para mí. Ir a su casa se convirtió en mi refugio, donde me sentía amada y cuidada. Un día, cuando estaba terminando mi primer año de secundaria y se acercaban las vacaciones de verano, mi papá me llevó a la casa de mi tía. El auto estaba lleno de mis cosas y yo estaba emocionada de pasar el verano allí. Después de que llegamos y descargamos mis cosas, mi papá, de un humor inusualmente bueno, entró a la casa, pero mi tía lucía preocupada, y yo empecé a sentirme ansiosa. Mi relación con mi papá no era buena, así que no le pregunté qué estaba pasando. Mientras intentaba entender la situación, mi papá extendió los brazos y dijo alegremente, «Mira, de ahora en adelante, esta es tu nueva casa. Ya no necesitamos a una persona enferma». Me quedé en shock. Mi papá parecía feliz, aunque mi tía y otros familiares estaban enojados. A mis padres no les importaba. Sus mentes estaban enfocadas en la beca de fútbol de mi hermana en el extranjero para pagar sus estudios. Decidieron que ya no cubrirían mis gastos médicos, sin importar cuánto mi tía y mi tío intentaron convencerlos de lo contrario, mis padres no escucharon. Entonces mi tía dijo firmemente, si detienen su tratamiento, yo me quedaré con María. Mis padres rápidamente estuvieron de acuerdo. Así fue como descubrí que me habían abandonado. Me quedé sin palabras, en shock. Mi tía me habló suavemente, diciendo, tu papá dijo que tú también querías irte de casa, por eso acepté. Pero parece que no te dijeron nada. Todavía hay tiempo para arreglar esto. Deberías hablar con tus padres y aclararlo. Pero sentí que ya era demasiado tarde para arreglar las cosas con mis padres. Ya no los veía como familia. Negué con la cabeza y miré a mi tía. Si está bien contigo, tía, quiero quedarme aquí. Te prometo, dije, te prometo que no seré una carga. Ayudaré en la casa, por favor déjame quedarme. Me levanté lentamente y le supliqué a mi tía. Si tenía que irme, no tendría a dónde ir. Quiero vivir aquí contigo, tía. Por favor, rogué, con la voz temblando. Mi tía y mi tío intercambiaron miradas confundidas, y yo me sentí ansiosa, con el cuerpo temblando. Entonces mi tía me acarició suavemente la cabeza y dijo, María, ¿no te gustaría ser nuestra hija? Levanté la vista y vi a ambos sonriéndome cálidamente. Sí, por favor, respondí, con lágrimas de alivio corriendo por mi rostro. Mi tía, con lágrimas en los ojos, me abrazó fuertemente, y mi tío se secaba las lágrimas mientras nos observaba. Desde ese día, me convertí en su hija. Con el tiempo, pasamos por un proceso de adopción especial y legalmente me convertí en su hija. Gracias a ellos, pude participar en la clase de gimnasia y disfrutar jugando con mis amigos. Mi salud mejoró y rara vez me preocupaba por mi enfermedad. Vivir con mi tía y mi tío me hizo verdaderamente feliz. Más tarde, comencé a competir en juegos de cartas coleccionables.
Y aunque existía el riesgo de sufrir convulsiones, nunca me detuvieron. Me apoyaron y me permitieron enfocarme en la competencia. Desarrollé un fuerte deseo de devolverles todo algún día. Cuando ingresé a la preparatoria, me uní al club de cartas coleccionables, que era muy conocido en el mundo de los juegos de cartas competitivos. Estaba emocionada de crecer y mostrar mis habilidades. En mi segundo año, gané el campeonato nacional, venciendo a escuelas prestigiosas. Estaba tan feliz que corrí a casa para compartir la noticia con mi tía y mi tío. Para ese entonces, mis convulsiones casi habían desaparecido por completo. Antes de graduarme, un médico me dijo que mi enfermedad estaba completamente curada y que estaba tan saludable como mi hermana. Después de la preparatoria, seguí compitiendo, y mis tíos siempre me apoyaron, celebrando mis éxitos como si fueran los suyos propios. Comencé a lograr resultados estables y buenos. Y para cuando tenía 22 años, ya era reconocida como una de las mejores jugadoras. Ahora, con 24 años, soy conocida como la reina de las tarjetas coleccionables. Han pasado unos 12 años desde que mis tíos me acogieron. Siento que es momento de devolverles algo. Se acerca la Navidad y quiero hacer algo especial para hacerlos felices. Mientras caminaba a casa, haciendo planes y sintiendo el frío aire invernal, noté unos zapatos desconocidos en la entrada. Ya llegué. ¿Hay alguien aquí?, pregunté al entrar a la casa. En la sala, había una chica de preparatoria sentada en el sofá, y mi tía me saludó. Bienvenida, dijo. ¿Quién es esta chica?, pregunté, sin pensar mucho, pero me resultaba familiar. Entonces lo entendí. Evelyn. María, escuché su voz. Había crecido tanto que no la reconocí al principio, pero aún podía ver las huellas de su yo más joven. Cuando la llamé por su nombre, su rostro se retorció y comenzó a llorar. María, me recordaste. Estoy tan feliz, dijo. Sí, por supuesto. ¿Qué está pasando?, pregunté, confundida. Mi tía empezó a explicar. Evelyn se escapó de casa, dijo. ¿Qué?, respondí, mirando a mi hermana con sorpresa. Evelyn asintió, secándose las lágrimas. Me escapé. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. La voz de Evelyn temblaba mientras decía, María, ayúdame. Luego empezó a explicar lo que había estado ocurriendo en casa. Cuando nuestro padre me obligó a irme, había sido un gran impacto para Evelyn. Ella había rogado a nuestros padres, llorando, dejaré el fútbol, solo dejen que mi hermana mayor vuelva a casa. Pero nuestro padre la reprendió duramente. ¿Qué estás diciendo? Todo esto fue por tu fútbol. No puedes rendirte ahora. No te dejaré renunciar. Tú eres la única hija de tu madre, y tienes que esforzarte y convertirte en una gran jugadora, dijo mi madre fríamente, ignorando los sentimientos de Evelyn. Nuestros padres habían controlado la vida de Evelyn, obligándola a enfocarse en el fútbol, aunque ella no quisiera. Esto había sucedido desde que era pequeña y continuó hasta la preparatoria. Finalmente, durante una sesión de orientación profesional, Evelyn encontró el valor para decir que quería dejar el fútbol. Nuestros padres se enfurecieron. Mi padre gritó, ¿sabes cuánto dinero hemos gastado en ti? Tu hermana se sacrificó por ti. No puedes parar hasta que te conviertas en profesional. Sintiéndose atrapada, Evelyn se escapó a la casa de nuestra tía. No tenía idea de que estabas pasando por todo esto, Evelyn, le dije, completamente sin palabras. Mientras yo había estado viviendo libremente con mis tíos, mi hermana había sido forzada a vivir una vida que no quería. Evelyn, has pasado por tanto. No sabía nada. Lo siento, le dije. Pero Evelyn rápidamente sacudió la cabeza sorprendida. No, tú has pasado por mucho por mí y ahora te estoy pidiendo ayuda. Lo siento mucho, dijo, mirando hacia abajo, con sus pequeños hombros temblando. No te preocupes. Estoy muy feliz de que hayas venido aquí, respondí con una sonrisa. Mis tíos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo.
Es cierto, dijo mi tía, fue bueno que te alejaras de ellos. Evelyn, relájate. Tu hermana mayor te protegerá. Ahora, aunque lo dije, en el fondo me sentía asustada y dudaba en involucrarme. Quería ayudar a Evelyn, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Comencé a hacer un plan. El día que decidí poner mi plan en acción fue Navidad, un día frío con un cielo que parecía que podía nevar. Después de 12 años, volví a la casa de mis padres. Reuniendo todo mi valor, toqué el timbre. La puerta se abrió de golpe y mis padres me recibieron con un «bienvenida». «Oh, te estábamos esperando», dijo mi padre. Ambos tenían sonrisas exageradamente brillantes, lo que se sentía extraño. Debieron haber escuchado que vendría por parte de mi tía. Deberían haber sabido que era por Evelyn. Esperando. ¿De qué están hablando? Después de que me echaron, pregunté, sintiéndome confundida por su actitud amistosa. Mi madre, con una voz dulce pero falsa, me tomó de la mano y dijo, «Vamos, hace frío. Entremos». «No, estoy bien aquí». «Estoy ocupada y no puedo quedarme mucho tiempo», respondí rápidamente. Sus sonrisas se desvanecieron por un momento, pero rápidamente las forzaron de vuelta y comenzaron a hablar en un tono extraño y fuerte. «La reina del mundo de los juegos de cartas, tu papá está tan orgulloso de ti. Yo también lo estoy. Has ganado tanto dinero en premios». «He estado presumiendo de eso a todos», dijo mi mamá. Me estaba empezando a molestar su comportamiento, así que respondí con calma, «¿Por qué?» «Porque una familia debería estar junta, ¿no?». Mi papá respondió. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo se atrevían a decir eso después de abandonarme? Sentí enojo por dentro, pero no parecían notarlo. Seguían intentando halagarme. «Tu mamá limpió tu cuarto cuando escuchó que ibas a regresar. Esperamos que puedas relajarte aquí», decían. «Incluso cambiamos la alfombra de tu cuarto para que puedas practicar en casa. Siéntete libre de pedirnos lo que necesites». Mientras seguían hablando, me di cuenta de que a estas personas realmente no les importaba. Solo estaban usando mi éxito para presumir ante los vecinos. Habían creado una historia falsa sobre cómo me apoyaron como jugadora de cartas de alto nivel. Solo era alarde. Enviar a Evelyn al extranjero por el fútbol tampoco se trataba de ella, era todo por las apariencias. Observé a mis padres con una sonrisa sarcástica. Es realmente patético lo egoístas que son. Sus esfuerzos son inútiles. De hecho, planeo dejar de competir en juegos de cartas en unos años. ¿Qué? Mis padres estaban sorprendidos. Mi papá no sabía qué decir, y mi mamá se veía atónita. El juego de cartas competitivo requiere reflejos rápidos, concentración y resistencia física, continué. No puedo competir con jugadores más jóvenes para siempre. Me retiraré después de ganar un poco más de dinero en premios. Hablé alegremente, pero mis padres estaban claramente molestos. Entonces, ¿qué harás después de retirarte?, preguntó mi papá. Bueno, tal vez esté desempleada por un tiempo, dije con una sonrisa. Al ver sus reacciones, las sonrisas falsas desaparecieron y se veían enojados. ¿Desempleada sin un trabajo real? ¿Sabes lo vergonzoso que sería para mí en el trabajo?, exclamó mi papá. Exactamente. Así que pueden olvidarse de mí. Nunca planeé volver aquí de todos modos, respondí con calma. Eres tan irrespetuosa, gritó mi papá, su voz resonando en el tranquilo vecindario. Mi mamá miraba a su alrededor, preocupada de que los vecinos lo escucharan. Vine aquí para hablar de Evelyn. Ella está viviendo a salvo conmigo en la casa de nuestra tía ahora, dije. ¿Qué? ¿La secuestraste? Eso es imperdonable. Devuélvela a su madre. Mi mamá de repente actuó como una víctima. La miré a los ojos y dije firmemente, no, no la voy a devolver. Yo cuidaré de mi hermana. ¿De qué estás hablando?
Llamaré a la policía, gritaron, claramente molestos. Me mantuve tranquila y respondí, ya hablé con la policía y reporté la situación a servicios sociales. También he consultado a un abogado. Ustedes son los que están equivocados aquí. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi papá. He estado hablando con profesionales para asegurarme de que Evelyn esté a salvo. Ahora que tiene 19 años, tiene el derecho legal de decidir dónde quiere vivir. Se fue de casa para escapar de su control. Y no hay ningún problema legal con que ella elija vivir conmigo. Me mantuve firme, sabiendo que la ley estaba de mi lado. Quedarse con ustedes solo nos trae miseria. Mi hermana y yo no somos herramientas para que ustedes presuman. De reojo, noté que un vecino salió de su casa, probablemente al escuchar la discusión y queriendo ver qué estaba pasando. Decidí aprovechar el momento para hacer mi punto. Estas personas detuvieron mi tratamiento médico solo para mandar a mi hermana al extranjero por el fútbol. Si mis tíos no me hubieran acogido, tal vez ni siquiera estaría viva hoy en día, grité tan fuerte como pude. Oh, espera, ¿qué estás diciendo? Mi madre entró en pánico, pero yo la ignoré y levanté aún más la voz. Forzaron a Evelyn a convertirse en futbolista solo por su propio orgullo, sacrificando su infancia. Cállate ya, el rostro de mi padre se puso rojo de furia y extendió la mano para agarrarme, pero yo aparté su mano y seguí. ¿Qué clase de padres son ustedes? ¿Diciendo que no la dejarán renunciar hasta que se convierta en jugadora profesional? ¿Ven a sus hijos solo como herramientas? Ni Evelyn ni yo volveremos nunca aquí. Si intentan interferir, llamaré a la policía. Para que lo sepan, estoy lista para demandarlos. Por eso vine hoy. Los miré con firmeza. Mis padres se veían incómodos, con sus rostros torcidos mientras luchaban por responder. Noté que varios vecinos observaban nuestra discusión desde sus ventanas y patios, luciendo sorprendidos y preocupados. Me prometí a mí misma que nunca volvería a este lugar. Y con eso, salí de la casa con confianza. Pasaron los años, y 10 años después, cuando cumplí 32, decidí retirarme de las competencias de juegos de cartas coleccionables. Originalmente había planeado retirarme a los 27, pero pospuse mi vida para cuidar de Evelyn. Debido al entrenamiento intenso que sufrió durante su infancia, Evelyn desarrolló una lesión en la rodilla. Esto la obligó a abandonar su sueño de convertirse en jugadora profesional de fútbol. Así que se fijó una nueva meta, convertirse en fisioterapeuta. Después de un año en una escuela preparatoria, Evelyn pasó a estudiar en una escuela vocacional. Durante ese tiempo, aprendí cuánto había sufrido bajo el control de nuestros padres. No lo había comprendido del todo hasta que vino a pedirme ayuda. Para compensar el pasado, decidí apoyar su educación. Eventualmente, Evelyn se graduó de la escuela vocacional y obtuvo su licencia como fisioterapeuta. Ahora se dedica a ayudar a atletas. Cada vez que nos vemos, ella me dice alegremente, un día te lo pagaré, María. Su rostro está lleno de energía y felicidad.